Acompáñame a Juan capítulo 20, versículos 24 al 29 nada más. We're going to read John 20, 24 through 31. Those with English Bibles, I'll let you follow along. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero Tomás, But Thomas, y es interesante que, al menos acá en México, Tomás nos dejó un dicho que hasta el día de hoy echamos mano. and it's interesting because Thomas, at least here in Mexico, left us an expression that we use. Hasta no ver, no creer. Until I see, will I believe. No, ya voy a cambiar. No, I'll change. Hasta no ver, I'm not believing until I see no it. creer, ¿no? Y este simple pero con el que Juan empieza esta parte del relato, And this, le viene a agregar una nueva tensión a la historia, lo que está ocurriendo alrededor de la resurrección. and this word "but" that John uses in this passage gives a whole new meaning to what we're studying here. Es como que todo va bien. It's like everything's going well. La semana pasada dejamos a los discípulos llenos de gozo al poder ver a Jesús resucitado. Last week we left the disciples that were filled with joy because of Jesus' resurrection. Y de repente viene este pero. And then here comes this but. Pero Tomás no estaba con ellos. But Thomas was not with them. Ahora, el texto no nos dice por qué Tomás no estaba reunido con ellos cuando Jesús se manifiesta esa noche después de haber resucitado. The text does not tell us why Thomas was not there with them when Jesus was manifested to them after he was resurrected. Tampoco nos dice el tiempo en el que los discípulos le dicen que ya vieron a Jesús. Nor does the text tell us the time that they say that they saw him. No nos dice si fue esa misma noche It doesn't say if they saw him that same night o en alguno de los otros días después de la resurrección de Jesús. or some days afterwards. Pero es interesante que, al igual que el resto de los discípulos que en su momento no creyeron, But it's interesting that in the same thing that the disciples did not believe, en Tomás hay esta misma incredulidad que envolvió el corazón de todos. and this unbelief is also in Thomas that had also been in them. Ahora, déjame recordarte esto. Let me remind you of this. Pero el judío sí creía en la resurrección. The Jew did believe in resurrection. El problema es que lo asociaban con lo que ellos llamaban el día postrero. The problem was that they associated it with what they knew as the last days. Que para el judío el día postrero era el día en el que el Mesías se sentaba en el trono a gobernar y traer juicio sobre sus enemigos. For the Jews, the last day was when the Messiah would sit on his throne
and govern his people. Ese día glorioso en el que por fin el pueblo entraría nuevamente al cumplimiento de todo lo que Dios había prometido para su pueblo. That glorious day would be the day that the Jews would enter into all that what God had promised them. El reino de David 2.0. The kingdom of David 2.0. Eso ellos esperaban, That is what they were waiting for, incluyendo la resurrección de los muertos, including the resurrection of the dead, que según Daniel 12 alcanzarían todos aquellos justos delante de Dios. that according to Daniel 12, it would include those that were righteous. Entonces el judío sí creía en la resurrección. So the Jew did believe in the resurrection. Por eso cuando Lázaro muere So that's why when Lazarus dies, y le dice a Marta, hey, tu hermano va a resucitar. and he tells his sister, hey, your brother is going to be resurrected. La respuesta de Marta no es, Señor, ¿cómo que resucitar? ¿Qué es eso? Martha does not respond, what do you mean, Lord? What do you mean by resurrect? Explícame, ¿qué es Explain. resurrección? What No, does that mean? no, la respuesta de ella es, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. She responds, I know that my brother will be resurrected in the last days. De hecho, In había fact, un conflicto entre los fariseos. there was a conflict between the Pharisees. Es que hice una pausa porque se me fue quién era el otro grupo, los saduceos. And the Sadducees, Entre los fariseos y los saduceos, porque los fariseos decían que había resurrección, los saduceos decían que no había resurrección. there was a conflict between these two groups because the Pharisees said that there was resurrection, the Sadducees said that there wasn't. Entonces, aunque sí creían en la resurrección, So even though they did believe in resurrection, para ellos era difícil creer que Jesús había resucitado, for them it was very hard to believe that Jesus had been resurrected porque las cosas no estaban alineadas con lo que ellos creían because things were not aligned with what they had believed. y tampoco iban de acuerdo a lo que ellos esperaban que sucediera. And nor did they go along with what they had expected Hasta que Jesús aparece en medio de ellos como evidencia. until Jesus appears among them as evidence, Porque Jesús lo cambia todo. because Jesus changes everything. Ahora no sé si estás conmigo en esto, And I don't know if you're with me on this, pero lo que se me hace muy interesante but what seems so interesting to me es lo extremo de las evidencias que Tomás pide para poder creer. is the extreme evidences that Thomas asked for to believe. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, If I don't see the marks on his hands from the nails, no, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no, if I don't put my finger in the hole in his hands, no, si no meto mi mano en su costado abierto, no, if I don't put my hand in the hole in his side, no va a creer. I won't believe. Ahora, su mano His hand. en el costado. In the side. Eso me habla de la profundidad y de la magnitud de la herida. This speaks to me of the deepness and the greatness of that wound that Jesus had, Que quedó en Jesús. that Jesus had in his side. Y la imagen es un poco gráfica, pero The image is a little graphic. y antes de empezar alguien me decía, yo sería ese. Before we began, someone said, I would be that one. Yo sería el que quisiera ahí tocar y ver I'd be the one that wanted to come close and touch and see. y yo era como, yo no, And I said, I wouldn't. me desmayo, yo I creo, would faint, I think. de ver eso. Entonces, es interesante la magnitud de las evidencias que pone Tomás para poder creer. So it's interesting to see the magnitude of the evidences that Thomas asked to believe. Y la pregunta es, ¿quién hace esto? And the question is, who does that?
¿Por qué Tomás no simplemente se conforma con ver a Jesús? Why does Thomas not just be okay with just seeing Jesus? ¿Qué hay en su corazón? What is there in his heart? ¿Qué le impide creer a pesar de que hay un grupo de personas diciéndole, hey Tomás, vimos a Jesús? What is stopping him from believing, despite the fact that he has this group of people saying, hey, Thomas, we have seen the Lord? De hecho, este no creeré que se traduce o que nosotros leímos hoy, What is translated, what we read today, where he says that I will not believe, en el griego es una negación que enfatiza una profunda incredulidad. in Greek is a profound denial of unbelief. Es decir, Tomás no está buscando entender o resolver una simple duda. It is to say that Thomas is not seeking just to clarify a doubt that he has. Su intención no era que le dieran más detalles de qué había ocurrido esa noche, His intention was not that they would give him more details about what happened that night, o que le explicaran mejor cómo fue que Jesús apareció en medio de ellos, or that he would explain better how it was that Jesus appeared among them. sino haciendo evidente, este no creeré, This I will not believe hacía evidente una incredulidad tan profunda made evidence to a unbelief that was so deep que no importa lo que le dijeran, that it didn't matter whatever they could say to him, lo que le explicaran, what they explained to him, esa incredulidad difícilmente iba a cambiar a menos que no viera las señales que él estaba exigiendo ver. this disbelief would be very hard for him to change unless he were to see these things that he was asking for. Hasta no ver, Until I see, no creer. I will not believe. Y quiero que medites en eso, And I want you to think about this, porque la incredulidad de Tomás nos deja ver algo muy importante. because the unbelief of Thomas helps us to see something that's very important. Y quiero darte, ya tenía varios domingos que no lo hacía, pero quiero darte 3 puntos claves que quiero que te lleves hoy para que puedas profundizar en el I mensaje. want to give you 3 points this Sunday that you can think about this week. Porque la incredulidad de Tomás nos deja ver algo muy importante. Because the unbelief of Thomas leads us to see something that's very important. Y es que muchas veces That many times corremos el riesgo de dejar que nuestra fe deje de ser una respuesta a lo que Jesús reveló de sí mismo y de su palabra, Because many times we run the risk that our faith is, if we run the risk that our faith would not respond with trust to who Jesus is and would convert into something that we depend upon or that we demand or wait for. y Ginger ya se adelantó, pero muchas veces corremos el riesgo de dejar que nuestra fe deje de ser una respuesta a lo que Jesús reveló de sí mismo y de su palabra para volverse algo condicionado a nuestros propios criterios, a nuestras propias expectativas o a nuestras propias demandas. So our faith can run the risk of being conditioned by our own expectations, by our own criteria. I don't think that's a word in English. Criteria? Yes, it is. Criteria, yes, okay. Déjame decirlo así, y este es el primer punto, This is the first point. pero si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de que nuestra fe deje de responder en confianza a simplemente quién es Jesús y se convierte en algo que dependa de lo que exigimos o esperamos. If we are not careful, we run the risk that our faith would not respond in trust to who Jesus is, and that it would be converted in depending on what we demand or what we expect. Entonces, si veo, creo. If I see, I'll believe. Si si Jesús llena mis expectativas, entonces confío en Él. If Jesus fulfills my expectations, then I'll believe. Entonces, si Jesús hace lo que yo espero que haga,
entonces mi confianza crece en Él. If Jesus does what I want him to do, then my hope in him will grow. Y dejamos, y nuestra fe deja de ser una respuesta a quién es Jesús para convertirse en algo que simplemente es respuesta a mis propias expectativas o lo que exijo. And we let our faith be a response to who Jesus has revealed himself to be instead of what we want it to be. Mira, hace un tiempo platicaba con alguien quien ahora ya tiene muchos años en el Evangelio. A while back, I was talking to someone who now has many years in as a believer. Y esa persona me platicaba que los 2 primeros años después de su conversión se volvió una persona bastante activa en el servicio de la iglesia. This person was telling me that 2 years after they became a believer, they were very active in serving the Lord. Cada evento que realizaban en la iglesia, Every event that was taken in the church, cada servicio que se realizaba, every service that was taken, él estaba ahí sirviendo y he was there, participando. serving and participating. Y alrededor de ese tiempo, And around that time, esa persona, sin esperarlo, se quedó sin trabajo. that person, without expecting it, ended up without a job. Y esta falta este exceso de tiempo que ahora tenía, And this excess amount of time that now he had, lo vio como una muy buena oportunidad para poder involucrarse todavía más en la iglesia. he saw it as a really great opportunity to get even more involved in church. Mientras oraba para que Dios le permitiera encontrar un nuevo empleo. In the meantime that he was praying that God would give him a new job. Entonces ya no era nada más cada evento o cada servicio en el que él estaba en la iglesia, And now it wasn't just every event that there was at church, sino que ahora buscaba, habló con el pastor para decirle: pastor, mire, tengo tiempo, puedo venir a barrer, puedo venir a pintar, puedo venir a hacer lo que sea necesario en la iglesia. he talked to the pastor and he said, hey, I have all this time. I can come sweep, I can paint, I can do whatever you need. Y aunque no era casado, And even though he wasn't married, vivía solo, he lived alone. tenía gastos que necesitaba cubrir, He had expenses that he needed to cover. pero a pesar de eso, él confiaba en que Dios pronto haría que esa oportunidad laboral llegara. But he still believed that God would soon give him a new job. Metía solicitudes, no le llamaban, no le decían luego te llamamos, pero por una u otra razón nunca le daban el empleo. He sent out applications, did interviews, but for one reason or another, he never got a job. Y conforme fueron pasando los meses y al irse quedando poco a poco sin recursos, And as the months went on, and as he was unable to now cover his expenses, lo que al principio era una oportunidad para involucrarse más en el servicio y las actividades de la iglesia, what began as an opportunity to get more involved in church fue cambiando por frustración, began turning into frustration, por preocupación worry, y evidentemente una carga cada vez más pesada y más molesta de llevar. and evidently a burden that was more and more heavier all the time. Esa frustración That frustration lo llevó a cuestionar muchas cosas. led him to question many things. Y aunque nunca dejó de creer en Dios, And even though he never quit believing in God, el hecho de que él no respondía como él esperaba que lo hiciera, the fact that God did not respond in the way that he had hoped he would que era cambiando las cosas, was changing things, dándole un empleo, giving him a new job. lo llevó muy en el fondo a creer que ese Dios del cual él había leído que había provisto
a un profeta a través de un cuervo, This led him to believe very deeply that what he had learned about how God had provided for one of his prophets through a bird, o que el Dios del cual él había leído en la Biblia, que cuida mucho más de nosotros, de lo que hace de las aves, quienes no trabajan ni trillan, pero se visten con mucha más hermosura que Salomón. that the God that he Ah, had no, esas eran las flores. Es que soy como el chapulín colorado. Nah. ¿Entiendes? that the God who had said in his word that he cares much more for us than the birds of the sky. Eso. Es de ese Dios que había leído, que provee, que cuida, que sustenta. Muy en el fondo, él comenzó a creer que realmente no lo hacía. That God that he had read about, who provides and sustains, he began to believe that he really wasn't. O al menos él no podía verlo así, Or at least he couldn't see it that way, ni decir que esa era su experiencia. nor say that that was his experience. Hasta que llegó un punto en el que no solo dejó de servir, Until it came to a point in that he did not only just quit serving, sino al poco tiempo también dejó de congregarse. and after a short time, he quit going to church, Lo que obviamente provocó que su relación con Dios se enfriara which provoked his relationship with the Lord to wane y se hiciera distante. and became distant. Y te repito, él nunca dejó de creer en Dios, And I repeat, he never quit believing in God, pero sí dudó de su bondad y su cuidado. but he did doubt his goodness and his care. Después de un tiempo en el que Dios trató muy fuerte con él, diferentes circunstancias, And after a time when God dealt with him very strongly through different circumstances, él hoy puede reconocer justamente esto, today he can say just this, que su fe empezó a depender de lo que en ese momento él exigía o esperaba que fuera hecho, that his faith began to depend upon what he wanted, what he was demanding, y no de quién era Jesús. instead of really who Jesus was. Y ojo con esto, And we need to be careful with this. porque cuando nuestra fe empieza a depender de lo que esperamos o de lo que exigimos, Because when our faith begins to depend on what we want or what we demand, sin darnos cuenta, without realizing, dejamos de responder a lo que Jesús reveló de sí mismo y en su palabra. we quit responding to what Jesus said he is and what he does in his word, Con el peligro with the danger de terminar completamente alejados de Él to become completely distanced from him y de su voluntad. and his will. Quizás no dejando de creer en Él, Maybe not coming to a point where we no longer believe in him, pero sí dudando de su amor, de su cuidado, de lo que Él prometió But que then- haría en nuestras vidas. but doubting in his love, his care, and what he has promised. Por eso, aunque los discípulos le dan testimonio a Tomás de lo que vieron y escucharon, So even though the disciples give testimony to Thomas of what they saw and what they heard, Tomás determina que no va a creer hasta que tenga las evidencias que Él demanda. Thomas determines that he will not believe until he has the evidences that he is demanding. Así que cuando Jesús se manifiesta delante de ellos 8 días después, So when Jesus is manifested to them 8 days later, no solo le presenta a Tomás las pruebas que él quería ver, he does not only give the proof that Thomas wants to see, sino que declara algo que va mucho más allá de Tomás. but declares something that goes much further on than beyond than Thomas. Tomás, Thomas, bienaventurados los que no vieron y creyeron, blessed are those who have not seen and yet have believed. porque la fe no se construye a partir de lo que vemos, Because faith is not built upon what we can see,
Nuestra fe se construye a partir de lo que creemos acerca de Jesús y de lo que Él reveló en su palabra. Our faith is constructed on what Jesus says he is and what he has revealed in his word. De hecho, el autor de Hebreos en el capítulo 11 lo dice así. And the author of Hebrews says the following in chapter 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. That faith is not what we can see. ¿Te das cuenta? Do you realize? Y este es el segundo punto. This is the second point. Porque la fe es una confianza que no se sustenta a partir de lo visible, lo lógico, lo comprensible o nuestras expectativas. Faith is not a trust that is based on what is logical, what we think it should be, Sino una confianza que se sostiene en lo que Jesús reveló de sí mismo y en su palabra. It is a trust that is sustained in what Jesus has revealed about himself and his word. Ahora, ¿cómo está tu fe? So how is your faith today? ¿En qué está sostenida tu fe hoy? What is your faith sustained upon? Ahora quiero que veas este detalle, I want you to see this detail. porque cuando Jesús llega les dice nuevamente paz a vosotros, And Jesus says that he will paz a vosotros. peace to you. Y al igual que en la porción anterior, And in the same way as the portion before, en la que Jesús llega y encuentra a sus discípulos llenos de temor, where Jesus comes and he finds his disciples filled with fear, este tengan paz no solo era un saludo a partir de una tradición. this peace is not just a greeting upon a tradition. Este paz a vosotros no era porque Jesús fuera educado o cortés y entonces como yo fui el que llegué al lugar, entonces soy yo el que tengo que saludar, como generalmente lo hacemos. This is not Jesus being polite upon saying, oh, I'm the one that came, so I'm the one that greets you. Este paz a vosotros era la reafirmación de la paz que Jesús venía a establecer en medio de ellos. This peace to you is a reaffirmation of what Jesus came to establish among us. Una paz que no dependía de las A circunstancias, peace that did not depend on the circumstances. sino una paz que venía junto con su presencia. It was a peace that came along with his presence. Juan capítulo 14, horas antes de ser arrestado y ser crucificado, In John 14, hours before his arrest, Jesús les dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da, para que no se turben ni tengan miedo. Jesus tells them, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Entonces este paz a vosotros era la reafirmación de esa paz en los discípulos. So this peace to you is a reaffirmation of this peace that Jesus had promised. Ahora, aunque el texto no nos lo dice, And even though the text does not tell us, y ojo con esto, and be careful with this, el texto no nos lo dice, the text does not tell us this. pero es posible interpretar que la incredulidad de Tomás It's possible to interpret that the unbelief of Thomas habría sido motivo de cierta tensión y frustración entre él y el resto de los discípulos. could have been a motivation of tension between him and the other disciples. Especialmente cuando han pasado 8 días sin que Jesús vuelva a aparecerse. Especially since 8 days have gone by since Jesus had first appeared to them. Así que por un lado tenemos a un grupo convencido de haber visto a Jesús So here we have on one side a group of people that are convinced that they have seen Jesus. y por otro lado a un hombre como Tomás completamente convencido de que no va a creer hasta que no tenga ciertas evidencias. And on the other hand, we have a man who is completely assured that he will not believe until the evidences he is asking for are fulfilled. Tomás
es que de veras vimos a Jesús. Thomas, it's true. We saw Jesus. Que no, ya te dije que no voy a creer hasta que yo no vea. I told you I'm not going to believe until I see it. Pedro, ve a Peter? hablar con Tomás. Talk to Thomas. Dile que sí, que lo vimos. Tell him we saw him. Tomás, Thomas, mira, look, sí lo vimos. we did Sí see se him. apareció. He appeared to us. ¿No? Es fácil imaginar que o interpretar que hubo cierta tensión esos días. We could interpret that there was certain tension among them. Y que si lo piensas, And if you think about it, cada día que no había una nueva manifestación de Jesús, ponía peso en el argumento de Tomás. every day that that goes by where there is not a manifestation by Jesus, in some way fulfills Thomas's argument. Entonces imagínate la variedad de emociones y sentimientos presentes en ese lugar. So imagine the emotions that could have filled that place. Y me encanta, And I love this porque en este contexto because in this context, es que Jesús nuevamente se vuelve a manifestar y a declararles diciendo, hey, tranquilos, tengan paz. Jesus once again manifests himself to them and says, hey, calm, be peaceful, have peace. Ahora quiero que medites en And esto, I want you to think about this. porque cuando Jesús llega, Because when Jesus comes, le pide a Tomás que haga justamente lo que él pidió que tendría que hacer para poder creer. that when Jesus comes, he asked Thomas to do exactly what Thomas had asked for. Y si te fijas, la primera reacción de Tomás no es, a ver, si es cierto. And if you realize that Thomas' first reaction is not, let's see if it's true. A ver, si Let's see. quiero meter mi mano I en el do costado. want No, to put my hand. No. simplemente su reacción al ver a Jesús es decir, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Thomas just responds with, my Lord and my God. El texto no lo menciona, pero yo me imagino que en ese momento Tomás cayó postrado en señal de adoración diciendo, Señor mío y Dios mío. The text does not tell us, but I imagine Thomas falling to his knees in adoration. Y esa palabra, Señor, en el griego es la palabra Kyrios, The word Lord in Greek is the word Kyrios, que en la Biblia aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. which appears many times in the New Testament. Y cada vez que se utiliza en el Nuevo Testamento es para reconocer la autoridad de Jesús. And every time it is used in the New Testament is to recognize the authority of Jesus. Por ejemplo, en Filipenses 2, cuando dice que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Kyrios. That is why, for example, in Philippians 2, when it says that all knees will bow before his Kyrios. Y la palabra teos, que se usaba para reconocer la autoridad o la identidad divina. And Theos, which recognizes his divine identity. Por ejemplo, en Juan 1:1, donde dice que el verbo era Dios. And for example, in John 1:1, when it says the Word was God. Entonces, cuando Tomás ve a Jesús, When Thomas sees Jesus, no solamente lo ve y se sorprende, he does not just see him and is surprised. este Señor mío y Dios mío no solamente era como, ay, mamacita, ¿no? It's not just this, my Lord and my God is not like, I don't know, like, oh my. Este Señor mío y Dios mío era una confesión en la que Tomás reconoce tanto la autoridad de Jesús como su verdadera identidad divina. It is Thomas recognizing him saying, my Lord and my God, is recognizing his authority and his divine identity. Tomás está diciendo, tú eres Dios. Thomas is saying, you are God. Y es impresionante And this is impressive, que este mismo hombre that this same man
que en determinado momento está exigiendo pruebas para poder creer, that at one point is demanding evidences to believe, años más tarde years later, y de acuerdo a la tradición, according to tradition, daría su vida would give his life y moriría and would die como mártir, as a martyr, anunciando lo que vio y escuchó del Jesús resucitado. announcing what he saw and what he heard as Jesus resurrected. Porque Jesús lo cambia todo. Because Jesus changes everything. Y sabes, mientras preparaba esto y meditaba en todo esto, And as I was preparing this and thinking about all of this, pude entender que pon tu dedo aquí I y could- tu mano en mi costado I could understand that this put your hand here and in my side no era un reclamo, was not he was not calling Thomas out. no era una acusación, It was not an accusation. no fue un a ver si es cierto, a ver, mete tu dedo y no. It wasn't, let's see. Okay, put your hand here En ese sentido, in that sense. sino una invitación de Jesús But an invitation by Jesus para llevar a Tomás a una fe más profunda y más firme. to lead Thomas to a deeper and more authentic faith. Y me encanta. And I love this. Y este es el tercer punto. And this is the third point. Porque ante cada momento de duda, ante cada momento de incredulidad, Before every moment of doubt and unbelief, como con el que seguramente nos hemos topado a lo largo de nuestro camino, with which most probably we have faced along the way, Jesús no responde con rechazo, Jesus does not respond with rejection. sino que es intencional He is intentional en acercarse a nosotros para restaurar nuestra fe quebrantada, to come to us and restore our broken faith con el propósito de llevarnos a una fe más profunda, with the purpose of leading us on to a deeper faith, una fe que ya no dependa de nuestras expectativas, a faith that no longer depends on our expectations, sino de lo que Jesús reveló de sí mismo y en su palabra. but that which depends on what Jesus has revealed about himself and in his word. Y sabes, creo que muchas veces caemos en el error And you know, I think many times we fall and make the mistake de tratar de negar o de ocultar nuestra incredulidad. we try to deny or hide our unbelief. Y no en el sentido de decir, no creo en Dios, And not in the sense where we say, I don't believe in God, sino de una incredulidad que no nos permite confiar genuinamente en Jesús. but an unbelief that leads us to does not lead us to be able to trust genuinely in Jesus. Estoy seguro que si eres creyente y te preguntara, ¿crees? I'm Me- sure Me vas a decir que sí. I'm sure that if you're a believer and I say, do you believe? I'm sure that you're going to say, yes, I do. Y muchas veces no podemos ver que a pesar de que creemos, hay incredulidad en nosotros. And many times, even though we believe, it's hard for us to see when there is disbelief in us. Y bajo esa incredulidad que no podemos ver o que queremos ocultar, And in that disbelief that we cannot see or that we want to hide, empezamos a querer tener el control de las cosas, we want to begin to have control over the situations, que las cosas se hagan a nuestra manera, that things would be done on our terms, conforme a lo que esperamos que se hagan, in the way that we want them to be done, o que se haga lo que queremos que sea hecho. or that what we want to be done is done, Y en lugar de descansar en Jesús, and that instead of resting in Jesus, en lugar de descansar en su suficiencia, instead of resting in that He is sufficient, en lugar de descansar en la creencia o en la convicción
de que a través de las circunstancias Dios quiere hacer algo en nosotros, instead of resting in the conviction that God is going to use the situation, terminamos llenos de afán, we end up full of worry, de ansiedad, anxiety, de enojo, anger, de frustración, frustration, siendo consumidos por las circunstancias, being consumed by the circumstances, porque en lugar de creer because instead of believing en Jesús, in Jesus, en su suficiencia, in that He is enough, en el fondo nosotros queremos resolver las cosas, in the deepest part of us, we want to resolve things. por eso, aunque probablemente oramos, And then, even though we probably are praying about it, seguimos cargando con el peso de las cosas, we are still carrying those burdens porque en el fondo seguimos creyendo más en lo que vemos, en lo que sentimos, because deep down we continue to believe based on what we can see que en la suficiencia de Jesús. instead of that Jesus is sufficient. Por eso, aun cuando sabemos que Dios nos pide que confiemos en Él, That even though when we know that when Jesus asks us to trust in Him, seguimos tomando decisiones desde el enojo, we continue making decisions based on our anger, desde el temor, out of fear, decisiones que tienen como punto de partida el orgullo decisions based on our pride o cualquier cosa como esta, or anything like that, porque en el fondo seguimos creyendo más en lo que podemos hacer que en lo que Jesús prometió que haría por nosotros. because deep down we continue to trust in what we can do instead of what Jesus promised He would do. Y aunque quizá al igual que Tomás, And that maybe in the same way as Thomas, venimos y nos congregamos y estamos, we come to church, we are here, servimos, we serve, estamos llenos de incredulidad por dentro, we're filled with unbelief inside, haciendo las cosas a nuestra manera, doing things on our terms, confiando en nuestras fuerzas, trusting in our own strength, nuestros recursos, our resources, tomando decisiones a partir de nuestras emociones making decisions based on our emotions, y no a partir de lo que Jesús nos ha revelado de sí mismo y en su palabra. and not on what Jesus has revealed about Himself and in His Word. Entonces, para terminar, pero quiero que medites en esto. So to finish, I want you to think about this. ¿En qué áreas de tu vida tu fe ha dejado de responder a lo que Jesús ha revelado? In what areas of your life has your faith is no longer responding to what Jesus has revealed? ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo más desde el temor, el afán, la ansiedad, que desde la confianza en Jesús? In what areas of your life are you living more based on your anxiety, your fear, instead of your trust in Jesus? La buena noticia es que Jesús hoy sigue acercándose a nosotros, The good news is that Jesus today still comes near to us, no para rechazarnos en nuestra incredulidad, not to reject us in our unbelief, sino para llevarnos a una fe más profunda y más firme, but to guide us to a deeper and more firm faith, una fe que ya no responde a nuestras expectativas, a faith that does not respond based on our expectations, sino una fe que responde a quién es Jesús. but a faith that responds based on who Jesus is. Entonces, tómate un momento para reflexionar en eso. So take a moment to reflect on this.